Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, muy buenas noches. Hoy continuamos con el 10º capítulo o 10º audio. Designó a 12 apóstoles. Eran agentes o representantes de Jesús que habían recibido de él mismo su autoridad. El adiestramiento de los 12 incluía no solo instrucción y práctica ministerial, sino también una comunión íntima, continua con el propio Jesús. Las buenas nuevas del reino se debían proclamar primero entre los judíos. Después de su muerte y resurrección, Jesús ordenó que se llevara el mensaje a todas las naciones. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la época de Jesús había una encarnizada hostilidad entre los judíos y los samaritanos. No usaban nada en común. Los judíos consideraban impuros a los samaritanos y temían contaminarse ritualmente si usaban los mismos utensilios. El reino de los cielos, esta frase se encuentra solo en Mateo. Marcos y Lucas usan la frase en el reino de Dios. El reino de los cielos o de Dios, en la predicación de Jesús que recogen los evangelistas, es el reino que Dios convierte en realidad por medio del propio Jesucristo. Es decir, el establecimiento del dominio de Dios en el corazón y la vida de su pueblo. La victoria sobre todas las fuerzas del mal, la desaparición de todas las consecuencias del pecado que hay en el mundo, entre ellas la muerte, y todo lo que disminuye la calidad de la vida, y la creación de un nuevo orden de justicia y de paz. Es cierto que ustedes viven en obediencia, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Témanle a Dios, no a la gente. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté a ser revelado. El cuerpo y el alma están estrechamente relacionados en esta vida, pero se separan al momento de la muerte y luego son reunidos en la resurrección. Véase también lo que dice el apóstol Pablo en 2 capítulo 5, del 1 al 10, y en Filipenses capítulo 1, los versículos 23 y 24. Solo Dios determina el destino final. No vine a traer paz. A primera vista, estas palabras parecen contradecir Isaías 9:6, príncipe de paz. Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Es cierto que Cristo vino a traer paz entre creyente y Dios y también entre los hombres. Sin embargo, el resultado inevitable de su venida de Cristo es el conflicto entre Él y el anticristo, entre la luz y la oscuridad, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Este conflicto puede manifestarse aún entre miembros de la misma familia. Podemos evidenciar en los versículos 35
y 36. Mateo capítulo 10 dice: Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones: no vayan a la gente que no es judía y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan allá y díganles: el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. Cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Cuando entren a esa casa, digan: la paz sea con ustedes. Si esa familia les da la bienvenida, entonces ellos son dignos de su bendición de paz. Y esa bendición se quedará con ellos. Pero si la gente de allí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon, porque no lo merecen. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida, ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Tengan en cuenta que les envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Los harán presentarse ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores. Ustedes serán mis testigos ante ellos y ante los que no son judíos. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre a través de ustedes. El hermano traicionará y entregará a la muerte al hermano. El papá entregará la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Un estudiante no es más importante que su maestro, ni un esclavo más importante que su amo. Un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Un esclavo debe estar satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar se atrevieron a llamarlo Belcebú, ¿qué no le dirán al resto de la familia?
Así que no tengan miedo de ellos, pues no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Lo que les digo en la oscuridad, repítalo a pleno día. Lo que les digo al oído, quiero que lo proclamen desde las azoteas. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no matan el alma. Más bien, témanle a Dios que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Dios les tiene contados a todos hasta sus cabellos. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que dé su vida por mí la encontrará. El que los reciba a ustedes también me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa de que Dios da a un profeta. Y el que reciba a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que Dios da a un hombre bueno. Y el que dé, aunque sea un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más humildes, por ser mi seguidor, les digo la verdad, también será recompensado. Familia, ese es el 10º capítulo.